Hermanos, muchas bendiciones. Cada uno reciba saludos de acá de la Nueva Unión Dolores Petén. Misión Cristiana El Calvario se encuentra en este lugar y de igual manera sabemos que a donde quiera que el Señor esté o haya permitido una iglesia Misión Cristiana El Calvario, hoy no hay fronteras, ya que el Padre ha permitido las redes sociales para poder comunicarnos y transmitirnos de un lugar a otro. Muchas bendiciones. Sé que el Señor está haciendo cosas grandes en este tiempo para la iglesia, no solo hablando de los que pertenecemos a Misión Cristiana El Calvario, sino hablando de toda la iglesia en general. Aquella iglesia que está ejecutando, aquella iglesia que está haciendo la voluntad del Padre, que está escuchando esa revelación y la está ejecutando. Hoy el Padre Celestial nos quiere hablar de un tema bien importante, que es la importancia de vivir como cuerpo, o la importancia que tiene el Padre de que nosotros vivamos su vida, de entender por qué Dios quiere que nosotros nos expresemos como cuerpo de Cristo, ya que el Padre ha determinado manifestarse en toda la tierra, ha determinado expresarse a las naciones, a multitudes, no importando el país, la raza, el color. Al Padre lo que le interesa es que nosotros como cuerpo de Cristo podamos establecer el reino de Dios, y para ello es necesario expresarnos como el cuerpo de Él, como lo que somos, un cuerpo vivo, un organismo viviente. Sabemos que para que una persona pueda, digamos, presenciar, estar en un lugar, se necesita la presencia del cuerpo, que la persona esté ahí. Valga la redundancia, que podemos decir que esté en persona, pues, en el lugar. Cuando nosotros presenciamos a una persona, podemos decir: yo le vi, yo le conozco, yo sé cómo él es, y podemos decir que estuvo presente. Si nos damos cuenta, cuando nosotros podemos percibir la presencia de alguien, nosotros nos damos cuenta porque podemos sentir su espíritu. Digamos, cuando nosotros no hemos visto a alguien, o alguien a veces llega descuidada, decimos nosotros, cuando nosotros estamos tal vez cómodos en algún lugar y de repente alguien nos está observando, alguien llegó, pero en sí no le hemos visto, pero podemos percibir su presencia, podemos percibir que alguien está ahí. Eso es manifestarse o presentarse ante alguien o ante un lugar. De igual manera nos damos cuenta que el Padre ha establecido el mismo orden. Como está formado el cuerpo, de igual manera ha formado la vida de cuerpo, la vida que el cuerpo depende de Cristo. Entonces, el Padre, a Él le urge que nosotros no solo recibamos adiestramiento, discipulado, sino que nosotros comprendamos muy bien qué es vivir como cuerpo de Cristo. Vayamos a Génesis 1:26. Vamos a introducirnos conforme a su palabra. En Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero también sigue diciendo: conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a iniciar de este versículo. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros se nos ha enseñado, hemos sabido, hemos aprendido que desde antes de la fundación del mundo, el Padre nos eligió, nos predestinó a cada uno de nosotros acá en la tierra, y que tenemos un propósito, el cual casi la mayoría sabemos.
Si nos preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tenemos bien sabido cuál es ese propósito. Entonces, pero la importancia de vivir como cuerpo, dice acá en Génesis, que es para que los hijos de Dios o el cuerpo de Cristo, dice, o el hombre pueda señorear, dice acá. ¿En dónde? En los peces del mar. Imaginemos la inmensidad de agua, la inmensidad o lo grande, lo profundo que es un mar. Las aves de los cielos, nosotros logramos percibir las aves en los árboles, tal vez en el aire, pero a una distancia. No podemos visualizar más allá de donde nuestros ojos ya no alcanzan a ver. Entonces, las aves se conducen por todo el espacio y en la tierra. En las bestias, cuando hablamos de bestias, estamos hablando de animales, pero estamos hablando de animales grandes, peligrosos. Y acá dice, en toda la tierra. Además habla de los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces veamos la magnitud de presencia que nosotros necesitamos en esta tierra. Necesitamos presentarnos, dice acá, en toda la tierra. O sea, para que se cumpla ese propósito por el cual Dios creó al ser humano, necesitamos nosotros saber de que es en toda la tierra. Y para ello no va a ser como un hombre común y corriente. Tiene que haber en esa persona presencia del Padre. Tiene que haber en esa persona autoridad del Padre. Tiene que haber en esa persona poder del Padre. Porque no es solo así. Jesucristo se diferenciaba de la multitud. Jesús era diferente a los demás. No porque era normal. No porque él tenía algo diferente en su cuerpo. No. ¿Por qué? Porque en él habitaba la presencia, la autoridad y el poder del Padre. En este versículo que acabamos de ver se describe la totalidad, en donde dice que el hombre debe de esparcirse. Es una autoridad expansiva. Necesitamos llegar más allá a donde hemos llegado. O sea, si nosotros ya hemos alcanzado algunos lugares o hemos creído haber ocupado parte de la tierra sobre la manifestación o sobre el establecimiento, ahora estamos viendo la totalidad que el Padre quiere que nosotros abarquemos. En este verso está la expresión del Padre. En eso se concretiza, se fundamenta el deseo, la voluntad del Padre, en que nosotros vayamos. Y la única manera de poder lograrlo es que nosotros vivamos y nos expresemos como el cuerpo de Cristo. Nos comportemos y nos expresemos como un organismo viviente. ¿Eso qué significa? Lo vamos a ir viendo detenidamente. En Génesis 2.7, veamos Génesis 2.7. Perdón, antes vamos a ver el verso 27 de Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El carácter del Padre fue establecido en el hombre y en la mujer. ¿Cómo los creó? Los creó, dice, a su imagen y semejanza. En Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos cumpliéndose a cabalidad el deseo del Padre. Ahora se hace realidad con todos los detalles, podríamos decir acá, para que un hombre pueda tener una vida plena. Le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Eso qué significa? Que le dio vida.
para que pudieran moverse, movilizarse de un lugar a otro, para que pudiera digerir los alimentos, saborear los alimentos, hacer las diferentes necesidades, pero sobre todo para presentarse en cualquier lugar que el hombre se proponga. Eso significa la presencia de una persona. Le dio vida, o sea, le dio las óptimas condiciones de vida, salud, que es lo que necesitamos para ser felices, tener salud. Y es lo primero que decimos cuando alguien nos pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo está usted? Nosotros respondemos, muy bien, gracias a Dios tenemos salud. ¿Por qué? Porque el Padre nos la ha dado. Eso significa que tenemos óptimas condiciones de vida. ¿Por qué? Porque hay personas carentes de una condición total de vida. Hay una deficiencia en ellos que no los hace, no los hace disfrutar la vida que el Padre nos ha regalado. Dios ha dado un cuerpo tan especial. Y con este cuerpo nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar, como mencionaba, podemos conducirnos de un lugar a otro, podemos saborear alimentos, podemos comer, podemos jugar, podemos correr. El cuerpo es algo maravilloso, el cual el Padre nos ha regalado. Y sabemos que cuando algo de nuestro cuerpo no está bien, todo el cuerpo se duele porque no podemos caminar, no podemos correr, no podemos movernos, estamos dolidos. Eso significa que hay algo que está dañado en nuestro cuerpo. El cuerpo se compone de muchos órganos y de muchos sistemas Y cada órgano tiene que estar en perfectas condiciones para que pueda ayudar al resto de los órganos de nuestro cuerpo. El cuerpo es mi presentación. Cuando yo voy a un lugar, ¿cómo me presento? Con el cuerpo. O sea, si el cuerpo está ahí, eso significa que hay presencia del ser humano. Pero más allá, el hombre o nosotros no podemos visualizar. Nosotros vemos la presencia de un cuerpo, pero de esa presencia del cuerpo depende que todos los órganos estén funcionando bien. Nosotros vemos al cuerpo, pero no sabemos cómo está funcionando el cuerpo, hablando espiritualmente, pero hablando cómo formó el Señor al cuerpo humano. Sabemos de que el cuerpo camina, el cuerpo come, el cuerpo escucha, el cuerpo va, viene, se mueve, se moviliza. ¿Por qué? Porque tiene muchos miembros y nosotros automáticamente sabemos que los órganos siempre van a funcionar. El cuerpo siempre va a estar en perfectas condiciones porque no falla, es perfecto, fue creado perfectamente por el Padre. Eso es presencia. Hay muchas cosas tan minuciosas que en el cuerpo tenemos, como las uñas, por ejemplo, ¿verdad? Son tan pequeñitas, el pelo, las pestañas, pero hay una función, el párpado, pero hay una función en específico que están ejecutando. Otra cosa también, si nos damos cuenta, el pliegue de nuestras manos. A veces decimos, y nos vemos, ¿verdad? Que a veces decimos, yo tengo la letra M, la letra N, pero vemos los pliegues de nuestras manos, de los pies, que cómo sirven, ¿para qué? Para movilizarse y que nosotros podamos abrir y cerrar las manos. Vemos la función que hace cada detalle tan minucioso que el Padre le dio al cuerpo. ¿Eso para qué? Para que el cuerpo pueda tener condiciones de vida correcta. Este es mi cuerpo, pero dentro de mí hay una infinidad de órganos que funcionan correctamente para desenvolverme en la vida cotidiana, para las diferentes funciones que realizamos. A eso se le llama servicio. Sabemos que con nuestro cuerpo nosotros servimos muchas veces. Vamos, venimos, pero no podemos servir si el cuerpo, como mencionamos, no está correcto, si está falto o carente
de algún nutriente. De esa misma manera, en la misma forma es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo tiene presentación, pero esa presentación depende de todos los órganos que conforman el cuerpo de Cristo. Depende de que tengan vida, depende de que haya salud, depende de que siempre estos órganos sean espirituales, de que los órganos estén ejecutando, que se estén comportando, que se estén manifestando, que estén haciendo la voluntad por la cual fueron creados, para que el cuerpo trabaje correctamente y se exprese y tenga presentación. Vemos que desde el principio esa era la voluntad del Padre. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva, Dios les dio soplo de vida, les dio salud, les dio condiciones favorables para poder vivir en esta tierra. Pero ellos, al desobedecer, también asimismo el cuerpo sufrió ese colapso, perdió el giro, cambió. Ya no tenía condiciones perfectas de vida por el cual había sido creado. Ellos habían sido creados. Entonces se perdió el plan, se perdió el propósito, se enfermaron, podríamos decir, murieron, incluso murieron. En ellos fracasó el plan, pero en ellos no el plan de Dios. La calidad de vida ya no era perfecta. La voluntad del Padre, que era señorear en la vida de ellos, que ellos señorearan en los peces, en el mar, en la tierra, en los animales, fracasó. En otras palabras, ellos murieron, o incluso ellos fueron sacados del huerto. Ellos murieron ante la voluntad del Padre. Hemos escuchado de la gangrena. O sea, si nos damos cuenta, dice que es la muerte del tejido corporal. O sea, ya no transfiere la sangre, los nutrientes para todo el cuerpo. Y por eso es que la piel comienza a sufrir deterioro, porque se murió. Eso pasó en la vida de ellos. Ya no había transmisión, o ya no se podía transmitir cada nutriente para el cuerpo. Si hablamos en el cuerpo de Cristo, cuando eso pasa, el cuerpo sufre un colapso. Ya no llegan los nutrientes. ¿Por qué? Porque la sangre ya no transmite lo necesario a las diferentes partes del cuerpo en donde se encuentra cada órgano, cada sistema. Se desligaron, Adán y Eva se desligaron cuando ellos pecaron. Se desligaron del plan y del propósito de Dios. ¿Y ahora qué pasó? Podríamos preguntarnos si el plan de Dios es perfecto desde antes de la fundación del mundo, que es hacer al hombre a su imagen y semejanza para señorear. El plan del Padre no fracasó, el plan del Padre continuó. Y el Padre, en su infinita voluntad, en su infinita misericordia, necesitaba hacer algo. Y veamos en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Del plan. Se había perdido el propósito de Dios. Vemos cómo el cuerpo de Cristo fue creado en perfectas condiciones. Pero acá hubo un desbalance cuando Adán y Eva pecaron. Pero el Padre continuó con el plan del cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo tiene vida, tiene nutrientes, da vida a otros órganos, a otros organismos. Y para ello utilizó al Señor Jesucristo, a su Hijo, para rescatar lo que se había perdido. En Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. No se le puede dar vida a algo que tiene vida, se le da vida a algo que está muerto. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron.
Pero el Padre vino a darnos vida. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos de Adán y Eva, también nosotros alcanzamos esa maldición. Y Él os dio vida. ¿A quiénes? A vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora veamos de qué se valió Jesús del resto de los hombres. ¿Por qué? Porque Él, para rescatar a la humanidad, Él tuvo que hacerse presente acá en la tierra. Y para hacerse presente se necesitaba que Jesús anduviera en la tierra, anduviera en este mundo, dando a conocer y mostrando lo que en Él había. ¿De qué se valió Jesús? Si Él dice que nació como un hombre, común como todos, como nosotros, pero ¿de qué se valió Él para hacer la diferencia? En Él radicaba la plenitud, en Él radicaba la autoridad, en Él estaba el poder. ¿Para qué? Para hacerse presente. Y para que la gente conociera el plan y el propósito del Padre que se había perdido. Y que Él había venido para darle vida y vida en abundancia. Vemos que Jesús, para darle cumplimiento a esa palabra del Padre, al crear al hombre, el Padre tenía que el Señor Jesucristo tenía que hacerse presente. Y vemos cómo Jesús se presentó en aldeas, en pueblos, en todo lugar se hizo presente. Pero también vemos que esa presencia impactaba a las personas. ¿Por qué el deseo de las personas? Era un deseo, era una sed de querer escuchar, de querer estar ahí. Cuando Jesús predicaba. ¿Y de qué predicaba? Él daba vida con sus palabras. Él con sus palabras, Él sanaba. Él tenía la autoridad en cada palabra. Y Él era escuchado por el Padre. Y ante Él se sujetaba. ¿Por qué? Porque Él estaba dando vida. Él estaba haciendo cumplir el plan y el propósito, que es, en este caso, servir a los demás. Hacer cumplir la función de cuerpo, que es ayudar a los diferentes miembros del cuerpo para que tengan vida, para que tengan salud, para bendecirlos. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la voluntad, esa es la razón por la cual el cuerpo de Cristo debe de movilizarse y hacerse presente en cada lugar de esta tierra, para que conozcan la voluntad del Padre y que lo conozcan como el único, dice acá, como el único Dios verdadero. Vamos a ver algunas cosas o algunos aspectos que es necesario ver detalladamente sobre la vida de Jesús y la vida de los discípulos de Jesús. Porque el Padre quiere cambiar nuestro entendimiento acerca del cuerpo de Cristo. Porque ya sabemos, ya hemos escuchado que somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, que Él es la autoridad. Pero ¿qué ha pasado? La cabeza en un lugar y el cuerpo de Cristo en la silla, recibiendo adiestramiento. Hemos estado recibiendo discipulado. Pero ¿qué ha pasado con el propósito del cuerpo de Cristo? No nos hemos hecho presentes, no hemos manifestado las obras del Padre, no hemos llevado el mensaje haciéndonos presentes con lo que ya Dios nos ha dado, que es dar vida, que es
llevar el mensaje, que conozcan al único Dios verdadero, al que sana, al que salva, al que restaura. Es necesario cambiar ese entendimiento, pero con una acción diferente, que es la ejecución y el servicio que nosotros debemos de prestar como cuerpo de Cristo. Porque no hemos estado viviendo como un organismo viviente. Somos un organismo, pero puede ser que ese organismo ha estado paralizado, no ha estado en las óptimas condiciones para dar vida, para dar salud, para transmitir los nutrientes los unos con los otros. Vamos a ver Juan 13 en la versión NTV. Dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Él ya lo sabía. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Vemos el amor del Padre. Vemos el servicio tan minucioso que realizó en la obra con sus discípulos. Él los amó, Él los cuidó, Él los protegió, Él les enseñó, y aún a ese momento Él seguía amándolos, dice. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesucristo ya estaba sabido, enterado, que Judas también iba a ser parte de este acontecimiento. Así que se levantó de la mesa. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Vemos a Jesús cómo se levanta, se ata una toalla en la cintura, dice, y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba teniendo una actitud de servicio total, de humildad. Vemos que Jesús en este momento no lo afligió, sino más bien Él continuaba enseñando, Él continuaba dándole vida, Él continuaba hasta el último momento haciendo lo que a Él le correspondía como hijo de Dios. Pero vemos esto: cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, estamos en el verso 6, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Vemos la actitud de Pedro. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice, si no te lavo, no vas a pertenecerme. Qué dura esa palabra. Si no te lavo los pies, no me vas a pertenecer. Entonces, lávame también las manos y la cabeza. Señor, le dice, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. ¿Por qué dijo así? Por la condición de Judas, porque él ya sabía la actitud de Judas que iba a tomar en ese momento.
Pero vemos a Jesús, la actitud de servicio, de entrega sobre los discípulos, y vemos acá una parte bien fundamental, que Jesús, ¿cómo estaba viendo a los discípulos? Jesús los miraba limpios. Para Jesús estaban limpios los discípulos. Pues Jesús sabía que quien lo iba a pero Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Aquí nos damos cuenta que cuando nosotros nos comportamos como siervos de Dios, sabemos que vamos a beneficiar a otros, porque de esa manera trabaja el cuerpo de Cristo, beneficiando a los discípulos. Jesús en esta ocasión estaba beneficiando a los discípulos, continuaba beneficiándolos, una actitud de servicio. Después de lavarle los pies, dice el verso 12, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, le dijo, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le dice, les he lavado los pies, ustedes deben lavárselos. Deben lavarse los pies unos a otros. Vemos qué maravilloso la actitud de Jesús. ¿Por qué en este versículo el Padre o Jesucristo le está dando este mandamiento a sus discípulos? Les está dando este mandamiento porque tiene que ver con el recorrer. Tiene que ver cuando yo me conduzco a un lugar, a cualquier lugar a donde nosotros vamos, cómo nos conducimos. Vamos con su presencia, con su autoridad, vamos con su poder. Cuando los pies están limpios, allí van las tres cosas. Va el poder, la autoridad y la presencia en ese caminar, en ese recorrido para beneficiar a otros. Por eso Jesucristo les dice que ellos deben lavarse los pies unos a otros, porque el cuerpo beneficia a otros miembros cuando obedece la voluntad del Padre. En el 15 dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Acá está mostrando su corazón, su voluntad, que el mensajero no tiene nada que ver con el puesto que él tiene, ya sea superior o menor, no importa, sino que sin el mensajero no llega el mensaje. O sea, el mensajero es tan importante en el cuerpo de Cristo, no importa el órgano, el sistema que nosotros seamos o al sistema que pertenezcamos. Siempre vamos a beneficiar a los demás. Siempre va a haber alguien que va a ser beneficiado. Pero si yo no estoy haciéndolo, no estoy beneficiando. Y de mí también pudiera ser que yo estoy provocando la muerte, la irrigación hacia otras personas, que no lleguen los nutrientes, no llegue la vida, no llegue lo necesario para que los órganos del cuerpo estén en perfectas condiciones. En este versículo que acabamos de ver, Él les habla de la importancia que todos tenemos en el cuerpo de Cristo. Acá les está hablando de que el discipulador, el discípulo, el asistente, el ministro, tiene la misma responsabilidad o el mismo grado de beneficio
en el cuerpo de Cristo o beneficia al resto de los demás miembros. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado o nos ha impartido. Esas son las riquezas, la sabiduría de Dios. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ahí están las riquezas, porque en el cuerpo de Cristo están las riquezas, está el poder, está la sabiduría. Allí vamos a sanar, ahí vamos a bendecir, vamos a dar aliento de vida, ahí van a conocer al Padre, ahí está la riqueza, ahí está el tesoro. En los hijos de Dios que pertenecen al cuerpo de Cristo. De la misma manera como el Jesucristo le dijo a los discípulos, si entendían lo que Él les había dicho, hoy nos dice también a nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. Entendemos nosotros que el Padre nos dio vida a nosotros para que nosotros demos vida a las demás personas. Entendemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios aquí en la tierra, que tenemos la riqueza del Padre para beneficiar a otros. Si de nosotros depende que una persona sea bendecida, de que una persona se le alumbre el entendimiento, hay que hacerlo. Hagamos, busquémoslos. ¿Por qué? Porque muchos están enfermando, muriendo, otros necesitan conocer la voluntad del Padre. ¿Y qué tal si yo soy esa persona que puedo darle vida? Por mí, yo soy el canal, yo soy el medio para llevar los nutrientes a esa persona, restaurarlo, edificarlo, bendecirlo con lo que el Padre a mí me ha dado. En el 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo lo he amado. Yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor, dice, que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Primero, tenemos que nosotros amarnos los unos a los otros para entender el amor que el Padre tiene hacia nosotros. Y así vamos a entender el amor que nosotros debemos de tener por las personas, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. El Padre últimamente nos está dando dirección a que comencemos a amar a nuestra familia, a restaurarla, a edificarla, a velar por ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué provocó la enfermedad? Pero hay salud, hay sanidad, pero hay cura, hay remedio. Pero es necesario que nosotros como cuerpo ejecutemos y demos vida, demos salud, pero sobre todo que lo hagamos con el mismo amor que el Señor Jesucristo lo hizo. Que el Señor te bendiga en esta hora y que a donde quiera que estés, el Señor haya tocado tu corazón como hijo de Dios. Y si eres inconverso, de igual manera perteneces al cuerpo de Cristo. Lo único que te falta es encauzarte y aceptar las palabras que Jesús nos dio a nosotros, que es la vida de Él.